Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en Gestionando Salud Podcast y hoy es nuestro episodio final de todo lo concerniente a gestión de la comunicación. Y evidentemente la digitalización y todo lo que es la transformación digital ha cambiado radicalmente de cómo trabajamos, cómo interactuamos y nos conectamos con los centros de salud o con las empresas farmacéuticas. Desde herramientas de comunicación interna hasta plataformas de atención directamente con nuestros pacientes, familiares y nuestras comunidades. Evidentemente, este entorno digital no es de la noche a la mañana ni una transformación que viene directamente por una decisión de los directivos, sino que esta decisión de dichos directivos tiene que permear a todos los colaboradores y no siempre esa comunicación es efectiva para ver los logros o el objetivo que queremos perseguir con ese tema de transformación digital o cualquier implementación de un sistema. Para esto hemos invitado a mi informático más carismático. Tengo que lo conozco varios años y me llamó la atención de una exponencia que hizo, no me acuerdo dónde, y me llamó la atención y dije, tú eres el único tecnológico que tienes buena habilidad del habla. Gracias. No lo puedes negar, te gusta hablar. Gracias, sí. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Restrepo, ingeniero en sistemas de la Universidad Católica de Oriente de Medellín, posgrados en MBA y gestión estratégica de tecnologías de la información, diversos programas de alta dirección, transformación digital y un sinfín de cosas que hacen los tecnólogos y la gente media friki, como le dicen. Con más de 25 años liderando proyectos de tecnología y transformación desde la perspectiva estratégica y de crecimiento del negocio, y tiene muchísimos años en el sector salud como vicepresidente de TIC de Humanos Seguro. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Dileni. Un placer para mí estar aquí. Buenas noches a todos los teleaudientes. Tenemos años conociéndonos y viéndonos por ahí. Inclusive has colaborado con nosotros en un webinar y todo. Ajá. Hace mucho de eso. Han pasado unos añitos. Han pasado unos añitos. Para que no nos caiga la cédula. Es correcto, gracias. Te lo agradezco. Todo lo de la transformación digital es el tema que está en boga. Todo lo que es automatización de procesos, todo lo que es software para implementar, tener cercanía con los pacientes o facilitar también los procesos que llevamos internamente. Ahora bien, toda esa experiencia que has tenido trabajando con equipos multidisciplinares y desarrollos e implementaciones, ¿cómo describirías el impacto que tiene esa transformación digital y la comunicación interna y externa que utiliza esa institución? Ya sea, hemos hablado de sector salud hospitalario, de las mismas ARS o del sector farmacéutico. ¿Cómo esa interacción para comunicar lo que estamos haciendo? Ok, mira, es un ambiente bastante extenso lo que está cubriendo la transformación digital, ¿verdad? Porque está transformando, digamos así, los tuétanos de todo el proceso, tanto dentro del sector salud como de todos los stakeholders que trabajan alrededor del sector salud. Entonces, yo creo que la transformación digital, una de las cosas más importantes que ha hecho es que ha dado herramientas para una comunicación más efectiva entre los diferentes actores, tanto al nivel interno como externos. Cuando hablo a nivel interno es que ya existen herramientas y que gracias al COVID, que las pocas cosas buenas que nos dejó el COVID, claro, potencializó mucho el uso de herramientas colaborativas que permiten a los mismos, digámoslo así, los mismos médicos, enfermeras o todos los actores del sector salud comunicarse de una manera más efectiva a través de videoconferencias, a través de charlas o realidad virtual inclusive, a través de capacitaciones con el uso de realidad virtual o realidad aumentada que llaman. Y esto ha permitido que se disminuyan errores, que se tenga una atención más expedita, claro, y que hayan motores de conocimiento o lugares o repositorios de conocimiento que ayudan a que los protocolos y procesos se cumplan de una manera que ayuden a evitar errores, que el paciente tenga una atención de pronto mejor que antes, cuando todo lo teníamos en papeles y entonces si alguien tenía una duda tenía que ir a un papel o enviar un correo. Si encontraban el papel. Si encontraban el papel. O enviar un correo que era leído en la noche, 2 días claro, después. Yo le digo mucho a la gente, como que se nos olvidó que el correo se inventó hace 25 años y lo seguimos usando como una herramienta de última generación y ya no. O sea, ahora son
el WhatsApp, Claro. Teams y diferentes herramientas de diferentes proveedores. Y hacia el cliente, ahora digamos así, los pacientes tienen la posibilidad de interactuar con sus médicos a través de portales donde pueden ver sus resultados médicos, donde pueden ver, digamos, el seguimiento a los padecimientos, no, a los tratamientos que están teniendo, ¿verdad? Entonces, hay herramientas como MyChart, donde el paciente puede entrar y ver qué medicamentos está tomando, cuándo es la próxima vez que le toca. Entonces, tiene una interacción que era antes esperar una visita de una semana para pasar un resultado, para ver un resultado, a una cosa inmediata, donde el resultado se puede cargar en la página o donde los diferentes centros están interconectados. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que la transformación es radical. Ahora bien, esto ha permitido que tanto los centros médicos como aseguradoras y todos los actores puedan tener una comunicación directa y más continua. Ok. ¿Verdad? Antes, sí, yo iba al médico una vez al mes. El médico abría mi archivo, revisaba, recordaba, se ponía al día de lo que había hablado conmigo y me daba una indicación. Y hasta dentro de 2 semanas o una semana que fuera mi visita nuevamente podía haber un seguimiento. Ahora inclusive a través de estas cositas, los wearables, pues el médico puede estar conectado y viendo realmente día a día cómo va la evolución del paciente, no esperar una semana. Entonces creo que lo que ha hecho es disminuir tiempo, acortar distancias y mejorar la fidelidad de la información con la que cuenta el médico y la del paciente, lo cual vas a estar más informado. Mira, has roto un mito de que normalmente el tema de la automatización y de la digitalización evitaba el humanismo, evitaba como ese contacto físico, alejaba más al paciente de los médicos o de los especialistas, pero conforme lo que cuentas, es todo lo contrario, es utilizarla para garantizar ese tiempo y esa humanización dentro del servicio de salud. Correcto. Es que yo siento que se ha creado un mito alrededor de la tecnología y de la transformación digital y de la inteligencia artificial que dicen va a reemplazar a las personas o va a deshumanizar. Pero es que no podemos olvidar que la tecnología es una herramienta que ayuda a potenciar lo que ya se viene dando. No es separar, no es romper, sino es potenciar. Entonces, no es lo mismo un médico mío que tenga información no solo de los exámenes que él me ha hecho, sino de otros colaboradores, otros médicos, y tenga un historial clínico más completo e información de cómo ha ido evolucionando en el tiempo, que un papel donde él hizo una anotación y 3 exámenes que tiene guardados en su carpeta. Claro. Entonces, pero no quiere decir eso que entonces ya no va a hablar conmigo. Claro. Va a hablar, pero con mayor información, y yo como paciente puedo ver también o puedo tener una comunicación más directa. Antes, tú sabes que agendar una cita era un poquito más complicado. Ahora es mucho más simple porque te está facilitando las cosas. Más simple y yo creo que independientemente de las generaciones que, por ejemplo, mi mamá maneja mínimamente que WhatsApp y Instagram, por decirte de cierta forma, pero maneja. Entonces ya es muchísimo menor el sesgo de las personas que tienen acceso a tecnología, que ahora que es de fácil acceso, porque antes teníamos como idealizado que un software era súper complicado y que solamente la gente súper capacitada o que tenía entrenamientos y estudios podían utilizarlo. Y lo que me sorprende más es lo que dices, por ejemplo, con el anillito ese tuyo. O sea, yo no estoy interpretando mi información. Yo no estoy diciendo que yo tengo la presión en tanto. Exacto. Es que la herramienta ya está dando una información más fidedigna. Correcto. Ahora bien, viene mi pregunta gancho. Todo lo que tú dices es muy bonito. Y todo podrá ser usado en tu contra. Es correcto. Entonces, ¿crees que nuestro personal está en la capacidad de optimizar esos recursos y esas herramientas que tenemos de tecnología? Yo creo que es más un tema de cultura y de capacitación. Nadie nace con el conocimiento inculcado. Entonces, es verdad, hay una deficiencia que todas las empresas tenemos que solventar. Y cuando se habla de transformación digital,
la gente entiende que se trata de implementar sistemas y de implementar software y software y software y software y software. Pero la transformación digital no es eso, es una transformación cultural y de las personas para usar la tecnología como una herramienta que potencie un servicio donde el cliente está en el centro. Entonces, ¿qué requiere eso? Requiere capacitación, requiere que las personas que van a estar involucradas en un proceso de transformación digital no sean informadas de lo que se está haciendo, sino que sean parte desde el principio de lo que se va a hacer, que sepan que hay un propósito de cómo te va a ayudar, cómo esto te va a facilitar la vida y cómo con esto le vamos a dar un mejor servicio a nuestro cliente, afiliado o paciente. Entonces eso significa que yo tengo que capacitar a las personas en ese tipo de herramientas, pero con un propósito, porque no es, te voy a enseñar a usar un sistema. Ajá, no, espérate, ven conmigo, vamos a tratar de montar un sistema para hacerte la vida más simple y hacérsela más simple a él. Has dado como en el clavo de lo que estamos fallando. Y te lo digo porque ya lo he visto en varias implementaciones que he participado, que sencillamente las personas implementan un proceso. Hay empresas que son más astutas que otras y modifican el proceso, adaptan mejoras y todo lo demás, pero instalan un software. No lo ven con el propósito por la cual esa institución quiso ese software. Y yo creo que ahí es que estamos fallando con el tema de esa comunicación interna de para qué sirve esa plataforma, por qué estamos invirtiendo en ello y sobre todo que estamos invirtiendo en ti. Porque al final de cuentas, ese proceso lo manejas tú y si es más simple para ti, mucho mejor. Exacto. En varios procesos que yo he participado, lo lindo es cuando tú le dices a las personas, hay dos, vamos a poner dos escenarios. Uno, donde tú dices, vamos a transformación digital y vamos a montar todos estos sistemas. Primero que caes en el gancho de montar sistemas para digitalizar tu proceso con todos los errores que tiene el proceso. Y entonces duras en las implementaciones años. Y la mejora es casi nula, porque simplemente llevaste a la digitalización un proceso que estaba mal diseñado. Segundo, que te olvidas del cliente, lo dejas allá atrás, porque piensas que digitalizar es montar sistemas. Claro. Entonces el cliente no percibe diferencia. Pero está ese momento donde llegas a decirle a tu colaborador que tiene que usar el sistema y él no entiende por qué, ni para qué, ni por qué me estás complicando la vida. Claro. Si toda la vida lo hemos hecho así y funciona tan bien. Entonces tu resistencia al cambio te tumba muchas de las cosas. Es muy lindo cuando tú llegas e involucras a la gente desde el principio. Miren, tenemos una situación con nuestros clientes que están teniendo un ROS con nosotros y tú te estás matando tratando de darle un buen servicio, claro, pero como tenemos diseñado el proceso, no funciona. ¿Cómo crees tú que deberíamos arreglarlo? Ven, vamos a capacitarte en diferentes herramientas tecnológicas y vamos a montar este proceso. No es lo mismo que me cuenten a ser parte de. Claro. Entonces esa gente empieza a producir unas ideas que cuando tú terminas cambiando todo el proceso y entonces ya montas tecnología que te apoya. Claro. Pero no era, la tecnología termina siendo un fin, no el principio. Total. ¿Cuáles han sido tus técnicas para remontar esa implementación? Para tú decir, ok, vengan. ¿Cómo puedes decir 5 tips de lo que utilizas para que esa implementación, primero, no se prolongue en el tiempo, agote y abrume a las personas, pero sobre todo que se logre el objetivo por el cual ese sistema fue solicitado? Genial, esa pregunta me encanta. Mira, lo primero que te lo mencioné ahorita es un propósito. Y ese propósito tiene que tener el cliente en el centro. Cualquier estrategia que tú montes de estrategia digital donde el cliente no esté en el centro, olvídala. Lo segundo es, no le des el liderazgo a tecnología. Yo creo que esto yo tengo que hacer un blooper de esta parte. O sea, un tecnólogo diciendo, yo no quiero eso. Yo lo quiero, pero no solo. Ya, yo quiero que vale. sea el negocio quien lleve la voz cantante. Claro. Y yo soy su compañero, yo soy quien lo voy a ayudar a implementar, yo soy quien lo voy a guiar en cómo usar la tecnología de una mejor manera. Pero no debo ser yo el que venga a imponer, porque es que los tecnólogos somos, y me van a matar aquí muchos de los tecnólogos, me van a odiar por lo que digo, pero los tecnólogos somos fieles creyentes de la tecnología y a veces damos la espalda al negocio y al cliente. Claro. Entonces,
tendemos por Son decir más algo. mecánicos. Sí, a veces como que nos enseñaron en la universidad que hay que montar el sistema más infalible, más robusto, con los servidores más poderosos. Pero ¿y el cliente? A veces él no quería el servidor poderoso, a veces quería solamente una hoja de Excel que le resolviera la vida. Pero eso es un insulto para mí, que soy tecnólogo, montarle una hoja de Excel. Claro. Entonces vamos a comprar un sistema que haga eso, Claro. que al final se termina usando un 1%. Entonces, creo que muy importante es que no sea tecnología solo liderando el proyecto, sino que vaya de la mano con lo que nosotros llamamos PO, Product Owner, que es el dueño del proceso que queremos cambiar. Y funciona, y si tú logras hacer una sinergia, las cosas fluyen de una manera preciosa, porque Claro. al final, quien va a validar que lo que tú estás implementando a nivel de tecnología o de procesos está funcionando y está dando resultados, casi nunca es tecnología, es el mismo proceso. Entonces ellos te van a acompañar en probar, en certificar, en darte ideas, y yo te acompaño con la parte tecnológica. Entonces creo que esos son 3 aspectos fundamentales. El cuarto es no pienses en big bangs, en cosas grandísimas y de golpe. Piensa en transformar procesos e ir testeándolo, haciendo un choque con el mercado. ¿Qué quiere decir un choque con el mercado? Yo implemento algo pequeño, lo pruebo y aprendo. Claro. Porque tengo que aprender, porque en el papel las cosas son fenomenales, Maravillosas. Dímelo a mí que preciosas. lo hago. Y el cliente va a llegar y se va a parar ahí. Y el cliente llegó y se paró allá. Se te cayó todo. Y ya te habías gastado 6 meses, Claro. mucho dinero, mucho tiempo invertido. Pero si empiezas a aprender del proceso, terminas llegando a un lugar que no fue el que planificaste, pero que está más acorde con lo que está pasando. Y lo último, importantísimo, es ir midiendo los avances e ir midiendo el éxito. No te olvides de, ya implementamos el sistema implementado. Ajá, ¿y a qué te llevó ese sistema implementado? Subiste la valoración de tus clientes, bajaste los tiempos de espera de tu cliente, Claro. mejoraste la satisfacción de tu cliente, mejoraste la rentabilidad de la empresa. ¿Qué estás logrando con eso? Si no lo estás mirando todo el tiempo, terminas en una implementación tecnológica muy linda que no le trajo nada bueno a nadie. Ningún aporte de valor. Otra cosa, y ahí voy muy de la mano, ¿y el feedback del colaborador? O sea, vamos a ver, te lo digo porque algunas veces el sistema es lo máximo, entendemos que el proceso ha mejorado, pero claro, el colaborador está quemado total y aparte de quemado, vuelvo, insisto, no conoce el propósito por la cual la institución se volcó en ese proyecto. Mira, hay una pequeña diferencia cuando tú llevas a la gente al momento de la implementación y cuando la gente participa contigo desde el principio. Cuando la gente está contigo desde el principio y se siente parte de... Se mata para que eso funcione. Claro. Ya no es tú convenciéndolo de que lo use. Es él matándose para que la cosa funcione igual contigo, trabajando hombro a hombro, porque se siente parte de... Él es parte del éxito o del fracaso. No es al que le dijeron, tienes que usar ese sistema. Claro. Entonces creo que entre más involucrados, eso ayuda mucho a esa resistencia al cambio, pero la resistencia al cambio es natural del ser humano y no vas a poder montar a todo el mundo desde el principio, obviamente. Entonces creo que ahí es donde nos ha funcionado muy bien tener lo que se llama los embajadores, que son esas personas que sí están montadas y que las tienen en los puntos claves del negocio, ayudando a evangelizar y a culturizar y a escuchar con una voz y traducir con una voz que es la del negocio, no del tecnólogo, no del tecnólogo que está escuchando. ¿Cuál es tu incidente? No, hombre, es que lo estás haciendo mal. No, es que lo hiciste mal. Eso es error capa 8, como decíamos. Hoy, eso yo me lo aprendí. Capa 8 me ha encantado. Dícese error entre la silla y el computador. Ok, todo eso está muy lindo. Estamos tratando de crear esa comunicación interna, de que ese proyecto pertenezca a los colaboradores, pero hay algunos factores que sí son muy tecnológicos que tal vez los viles mortales no entendemos la dimensión de lo que estamos manejando. Por ejemplo, el tema de los riesgos que manejamos en tanto al derecho a la privacidad de nuestros pacientes o de nuestros afiliados, el tema del manejo de esos datos sensibles, la ciberseguridad, etcétera. ¿Cómo yo dentro de este proyecto comunico ese tema tan técnico, pero que a la vez es competencia de nosotros como colaborador?
porque somos nosotros que manejamos esa información o prestamos un usuario para que entren al sistema. Cosas tan tontitas como esa. Mira, pero entra con el usuario mío. Cómo nosotros afectamos esta amalgama de cosas que ahora tecnología tiene ahí en foco, en el spotlight, pero que nosotros ni nos enteramos de la película. Pero mencionaste la clave, el desconocimiento. El problema de la ciberseguridad es siempre el desconocimiento. Y ahí es donde tecnología sí tiene que tener un liderazgo, o en empresas donde ya el área de ciberseguridad tiene una línea aparte que inclusive es contraparte de tecnología. ¿Oh, sí? Sí, normalmente ya hay en las empresas grandes y por ejemplo en la banca está el CISO, que es el Chief Information Security Officer, y el CTO o CIO, que es el de tecnología, pero en algunos todavía está integrado dentro de la misma unidad de tecnología. Independientemente de cuál sea, aquí la clave es el conocimiento. Ese conocimiento sobre el riesgo que se está corriendo al tomar acciones que parecieran muy sanas, como prestar el usuario, como compartir tu clave. Es vital que la persona conozca cuál es el riesgo al que se está enfrentando. Entonces, una de las cosas importantes son las campañas de cultura para culturizar y educar o evangelizar a todas las personas que usan un sistema, y hoy en día inclusive hasta las que no lo usan, claro, del riesgo con el que están corriendo. ¿Por qué? Porque si yo te dijera a ti que hace poco se gestó un ataque en Gran Bretaña, creo, donde con una inteligencia artificial emularon el video del CEO de la compañía y le habló al CFO y lo llevó a hacer una transferencia de $26 millones. Uf. Y él confiando en que estaba hablando por un chat, o estaba hablando por un Teams con su jefe, y estaba viendo a su jefe, y su jefe le estaba dando una directriz y era la voz de su jefe, pero no tenían un acuerdo de un proceso o un protocolo robusto, y él hizo la transferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de cultura, políticas y procesos. Entonces, cuando tú entras a una organización, parte de tu inducción deben ser temas de ciberseguridad, y debes conocer las políticas de ciberseguridad, y debes conocer los procesos de ciberseguridad, y debe ser una capacitación constante, porque las brechas de seguridad son tan rápidas, salen tan rápido, que ni los mismos informáticos se alcanzan a enterar a tiempo de todas las brechas que se están abriendo. Entonces, aquí lo importante es la parte de cultura. La ciberseguridad depende de las personas. Entonces, en el momento que tú caes en un phishing o que abres un archivo que tiene un ransomware, pues por ahí es que entran la mayoría de los ataques, ¿verdad? Pero las personas, inclusive en su día a día, somos muy incautos y no tomamos previsión de lo que hacemos, anotamos los passwords, siempre usamos el mismo password para todo porque 250 passwords y me piden que lo cambien cada 8 días. ¿Ves? Entonces empezamos a tomar cosas que sentimos que son reales cuando le pasó al de al lado. ¡Ay! A este lo hackearon, le robaron el WhatsApp y a través del WhatsApp llamaron a un amigo y le hicieron pasar dinero. Entonces es cuestión de cultura, porque a medida que a ti te enseñan, óyeme, no subas una foto a Instagram de tu hijo con el uniforme del colegio, porque le estás diciendo a cualquier atacante, si tienes tu cuenta pública, en qué colegio estudia, a qué hora sale, a qué horas entra. Entonces estás empezando a dar un montón de información, y la ingeniería social la usan los ciberdelincuentes para primero escanearte, saber todos tus comportamientos, y de ahí empiezan a gestar un ataque. Mira, es algo súper interesante porque sí es verdad que tecnología no se envuelve en temas de comunicación, no se envuelve en temas de esa actualización del proceso de inducción y esas retroalimentaciones. Y en el sector salud tenemos tanto que reforzar y tanto que aprender, que en lo último que pensamos es en tecnología. Y es algo que vamos a ver de los 5 o 7 congresos que yo fui, todos eran de tecnología y yo no soy tecnóloga. O sea, todo es relativo a tecnología, inteligencia artificial y proceso. Calidad con proceso e inteligencia artificial. O sea, todo está vinculado. Y lamentablemente nuestras instituciones tienen de espalda en el sótano a los departamentos de tecnología. Y lo que más me da escalofrío es
la información que manejamos como hospital, como ARS, como industria farmacéutica, tenemos una base de datos muy robusta porque la demanda es apoteósica y claro, y en lo último que pensamos es que nuestro filtro número 1 son nuestros colaboradores. Así es. Lamentablemente. Lamentablemente. Se nos olvida que pensamos y le exigimos a la tecnología que tiene que tener segura la información, pero quien la comparte al final de cuentas es un usuario. Quien abre un correo es un usuario, o sea, es quien está usando los sistemas. Los departamentos de tecnología se tienen que transformar radicalmente. Nosotros estamos ahora en una ola donde ya no somos el departamento del fondo, los tech que no habla, ya tenemos que estar involucrados. Hay gente que habla tecnológica, mira que uno de ellos. Sí, pero yo, por ejemplo, a mi equipo, que es bastante grande, siempre les inculco el hecho de que ellos tienen primero que ser empáticos y ponerse en los zapatos del usuario, pero no solo ponerse en los zapatos, es correr una maratón con ellos. Claro. Y siempre tratar de educarlos, no verlos como la contraparte, verlos como mi partner. Entonces tú vas al departamento de tecnología de humano y ves a usuarios funcionales en las reuniones de tecnología participando para planificar qué vamos a hacer este mes, para revisar en conjunto a través de células ágiles. Pero tiene que haber esa transformación y los departamentos de tecnología ya tienen que verse es como un aliado estratégico, ya no como el que resuelve, sino el aliado estratégico. Y dentro de eso hay que hablar, hay que comunicar mucho. Y la parte de ciberseguridad hay que comunicarla todos los días. Y ahí tienen que haber campañas de concientización. Nosotros inclusive hacemos simulaciones de phishing y se las mandamos a la gente. Entonces, si tú caes en el phishing, pues te toca irte a hacer un cursito para afianzar un poquito esos conocimientos. Y es básicamente reformar los programas, porque si tú te das cuenta, tema de riesgo, hacen eso y hacen simulacros, que el tema de los desastres naturales también, que eso también un riesgo que debemos mapear y que no solamente corresponde a la parte de tecnología, que ahí es que tenemos que hacer el cambio y el chip. Por eso estás en la temporada de gestión y comunicación. O sea, no es una simple casualidad que queramos siempre hablar de tecnología, sino que yo entiendo que uno de los eslabones que tenemos más débiles es comunicar lo que estamos transformando, lo que queremos lograr y cuál es nuestro futuro cercano, por no decir que es el que tenemos ya. ¿Y tú sabes cuál era el problema del génesis de eso? Que los tecnológicos para comunicábamos como en unos y ceros, en bits, y entonces nadie nos entendía. Claro. Entonces tuvimos que aprender a hablar del negocio, y cuando aprendemos a hablar del negocio, pues ya tú me entiendes cuando yo te digo, o me hago entender, no es que tú me entiendas, es que yo soy el que me debo hacer entender y transmitir la información de una manera que tú la puedas recibir. ¿Qué tendencias tú entiendes y ves al corto plazo que podrían revolucionar aún más ese tema de la comunicación en el sector salud que hemos hablado? ¿Cómo tú entiendes fácil una estrategia que debemos implementar mañana cuando se oiga el podcast para que nosotros mejoremos eso y mitiguemos esos riesgos que tenemos en el sector salud y la tecnología? Mira, yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero la inteligencia artificial es la que está llamada a apoyarnos en eso. Vale. ¿Por qué? Porque es mucha información. Es muy rápido que se mueve. Entonces dejarle eso a las personas es como darles un cincel y un martillo para esculpir, y eso ya está un poquito atrás. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, para organizar la información y para poderla transmitir de una manera que se pueda actualizar más a menudo y que esté disponible todo el tiempo, porque por ejemplo a ti te surge una duda ahorita mismo de ¿qué tan riesgoso es hacer esto? Entonces tengo que llamar a tecnología a que me contesten, pero si yo que tengo tiene mil temas. Pero si yo tengo un chatbot ya con toda esa comunicación y tú te puedes autoservir y el chatbot usa inteligencia artificial que comprende lo que me estás diciendo y te estoy entregando información. Y si ese chatbot ya es chat de voz que ni siquiera tienes que escribirlo, sino que lo puedes hablar y te puede contestar, te va a ayudar muchísimo. Porque definitivamente tienes que hacer campañas y todo eso se puede automatizar a través de inteligencia artificial. ¿Por qué digo inteligencia artificial? Porque te va a permitir hacer muchas más cosas con menos recursos y menos cantidad de personas. Entonces vas a poder abarcar más de lo que abarcabas antes. Porque no era que antes no queríamos hablar de ciberseguridad. El problema es la cantidad de veces que tengo que hablar contigo para concientizarte.
¿Y estamos preparados para eso? Yo creo que sí, pero siempre va a existir brecha. Mira, en tecnología nunca estás preparado 100% para nada. Ok. Porque yo que trabajo en tecnología, hoy siento que sé menos que ayer. Y eso es lo que me obliga a estar vigente. Claro. Entonces uno dice, ya estoy preparado, y al día siguiente vas a un congreso y ves lo que hay y dices, ya no estoy preparado. Claro. Entonces es lo que pasa, pero sin ser muy ambiciosos de estar al 100% preparados, sí estamos preparados, pero tenemos que estar capacitándonos todos los días. Es un reto que tenemos las instituciones. Definitivamente. Juan Carlos, ¿con qué tú quieres que nuestros espectadores se queden de toda nuestra conversación? Que sea como el dulcito que le quede en la boca. El dulcito, las personas y el cliente en el centro. No pensemos que transformación digital y que comunicación y todo se trata de más tecnología, montar tecnología, sino de cómo transformamos a las personas para que sientan que la tecnología es quien va a amplificar sus capacidades y no quien los va a reemplazar. Claro. Y que todo esto tiene que tener un propósito que se llama el cliente en el centro. Definitivamente. Para mí eso es vital. Bueno, yo creo que a esa conclusión no hay que agregarle más nada, de verdad. Mil gracias por tu tiempo. Yo sé que tu agenda es un poco apretada. No, de verdad que ha sido... Nos gusta el tema y vamos, el tiempo se nos fue volando. Sí. Y de verdad que somos los dos medio friki con el tema y que nos gusta hablar y hablamos los dos mucho y de verdad que ha sido un rato bastante ameno. Nos da para un segundo episodio. Uf, y mucho más. Entonces, de verdad, espero que ustedes hayan disfrutado igual que nosotros este momento y estar pendiente a los próximos episodios. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por venir. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí. Gracias. Chao.